Entonces, en trigonometría, recordemos que la trigonometría la aplicamos siempre en triángulos de tipo rectángulo, o sea que tienen un ángulo recto y ese es el que representamos por este cuadradito de acá. Este triángulo va a tener lados, perdón, vértices ABC. Recuerden que los escribimos con una letra mayúscula. Los lados los escribimos con una letra minúscula, A, B y C. Y los ángulos, aparte de eso, los escribimos con una letra griega. Eso quiere decir que este va a ser mi ángulo alfa y este va a ser mi ángulo beta. Entonces, habíamos ya estudiado y definido también algunas razones o relaciones trigonométricas para esos ángulos, que son razones entre los lados del triángulo que podemos estudiar vistas desde la perspectiva de algún ángulo. Por ejemplo, desde el ángulo alfa, vamos a ver dos catetos. Uno es el cateto opuesto, que es el que está al frente del ángulo, y otro es el adyacente, que es el que forma parte del ángulo. Y aparte de eso tenemos la hipotenusa, que es la misma en ambos casos. Entonces el seno de un ángulo dentro del triángulo rectángulo, perdón, lo habíamos definido como la razón o la relación o la división entre el cateto opuesto, en este caso es A, y la hipotenusa del triángulo. Así también podríamos definir el coseno del ángulo, que era el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, y finalmente la tangente del ángulo, que era el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. También habíamos descubierto ayer que la tangente podía escribirse como el seno del ángulo dividido por el coseno del mismo ángulo. Bien, y lo mismo aplica, cambiando lo que hay que cambiar, si es que ustedes quieren calcular las cantidades del ángulo beta. Bien, y por ejemplo, si tenemos un triángulo rectángulo que cumple con con el teorema de Pitágoras, para que sea un triángulo rectángulo, por ejemplo, si hacemos esto, obviamente no está a escala. Si ponemos estas medidas en los lados, si es que lo recuerdo bien, esto va a ser... Deme un momento, no me acuerdo cuál es el trío pitagórico. Trío pitagórico... 5, 12 y 13. Sí. Entonces este trío pitagórico, es un trío pitagórico, ¿cierto? Un triángulo de lados 12, 5 y 13 va a ser un triángulo rectángulo. Y ustedes pueden calcular entonces cuántos son el seno, el coseno, la tangente de cualquiera de los ángulos si ustedes tienen esas medidas. Por ejemplo, el coseno del ángulo beta va a ser el cateto adyacente, que es 12, dividido por la hipotenusa, que es 13. O el seno del ángulo beta sería el cateto opuesto, 5, dividido por la hipotenusa, 13. Y así entonces ustedes pueden encontrar cuáles son las medidas del seno y coseno de cualquier ángulo que esté presente en un triángulo rectángulo, dadas que les están entregando los valores de los lados. Bien, entonces ahora viene la materia nueva que yo creo que puede ser bien interesante. Vamos a dibujar otro triángulo rectángulo acá, en el que nos dicen, por ejemplo, que la hipotenusa es 10. Y acá tengo un número alfa que yo desconozco y me dicen que el seno de alfa es 0,5. Bien, esa es toda la información que me van a dar. Y la pregunta que les voy a hacer a ustedes, me gustaría que se tomen un momento para pensarla y si tienen alguna idea, me respondan cuál es. La pregunta que les voy a hacer a ustedes es: ¿cuál es el perímetro
del triángulo. Bien, solamente con la información que le estamos dando acá, tenemos un triángulo rectángulo que tiene un ángulo alfa acá en su esquina inferior, cuya hipotenusa es 10, y sabemos que ese ángulo cumple con que el seno de ese ángulo es 0,5. Y la pregunta es, ¿cuál es el perímetro del triángulo? Bien, les dejo entonces un par de minutos para que la piensen. Si es que tienen alguna idea de cuál puede ser la respuesta o cómo encontrarla, envíenme un mensaje en el chat. Un par de minutos volvemos a intentar resolverlo. El opuesto del ángulo A es 5, así que vamos a ver justamente cómo se resuelve esto ahora. Muy bien a ambos benjamines porque van por el camino correcto. Bien, ya. Entonces, vamos a olvidarnos de un momento de la pregunta que está acá y nos vamos a concentrar con los datos que nos dan. Nos dicen que la hipotenusa de este triángulo es 10, que tenemos un ángulo alfa acá y que el seno de ese ángulo es 0,5. Ya, ahora pregunto para ustedes, si es que tienen alguna idea, cuál es, me la envían en el chat, ¿qué lados del triángulo relaciona el seno? Bien, si es que le ponemos letras a los otros dos lados, los vamos a poner aquí A y B. ¿Qué lados del triángulo relaciona el seno? Ya sabemos que está metida la hipotenusa y ese valor nos lo dan, perdón. Y queremos saber cuáles son los valores de los otros lados para calcular el perímetro. Entonces el seno nos va a decir, muy bien María Jesús, ahí tiene la respuesta correcta. El seno, recuerden que nos dice cuánto es el cateto opuesto, en este caso es A, dividido por la hipotenusa. Muy bien, y el cateto opuesto es, en estas letras que usamos, y ustedes podrían haber usado X, Y, la letra que sea, es A dividido en 10, porque A es el valor del cateto, que no sabemos cuál es, y 10 es la hipotenusa, que eso nos lo dan del problema. Entonces, dado que esta cantidad es igual a 0,5, por lo que nos dicen en el enunciado, porque nos dicen explícitamente el seno de alfa es 0,5, y el seno es cateto opuesto dividido por hipotenusa, podemos hacer esta igualdad acá. Y de acá entonces podemos despejar cuánto es el valor de A, haciendo que el 10 que está dividiendo pase multiplicando al otro lado de la igualdad. Y así entonces podemos encontrar cuál es el valor de A. Bien, A va a ser igual entonces a 0,5 por 10, y eso es igual a 5. Muy bien quienes habían entonces puesto esa respuesta en un principio. A va a ser entonces igual a 5. Súper. Y aquí entonces tenemos varias maneras de encontrar B. La más común entonces va a ser usando el teorema de Pitágoras. Bien. Recuerden que el teorema de Pitágoras, perdón, nos va a decir que B al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. B al cuadrado entonces va a ser 10 al cuadrado, que es 100, menos 5 al cuadrado, que es 25. Esa diferencia entonces es 75 y por lo tanto B, voy a poner del otro lado un momento para poder anotar eso mejor. Bien, ahora sí. B es entonces la raíz de 75, que hasta ahí, si ustedes quieren dejarlo hasta ahí, no hay ningún problema. Pero si es que quieren simplificarlo más, esto es 5 veces la raíz de 5, porque 75 es 25 por, perdón, 5 veces la raíz de 3. Ahí sí, porque 75 es 25 por 3. Compañero aquí pregunta en el chat, ¿lo que parece un maní es cateto opuesto? Sí. Está preguntando por esto. Es CO. Cateto opuesto.
Bien, entonces si ustedes quieren calcular el perímetro final, se suman todos los lados. Y eso es lo que voy a hacer acá, entonces que el... Ahí para tener un poco más de espacio. El perímetro va a ser entonces 10 más 5 más 5 veces raíz de 3 o raíz de 75, y ahí se pueden sumar todos los que no tienen raíz. O sea que sería igual a 15 más 5 raíz de 3. Y ahí entonces termina el problema. Muy bien, felicitaciones, lo lograron. Pudimos desarrollar bien satisfactoriamente este problema. Aunque estamos abarcando harto con esto, sirve para introducir el concepto que quería ver ahora y que vamos a repasar en algunas otras clases de esta semana, que es el de resolución de triángulos, ¿bien? Donde ahora en vez de encontrar cuál es el seno y el coseno o la tangente de un ángulo, nos van a decir esto es el... ¿cómo decirlo? Ah, sí. Esto es el seno o el coseno o la tangente de un ángulo y lo tenemos que usar para encontrar los lados de este. Bien, si se fijan, partimos de un triángulo que tiene solamente uno de sus lados explicitados acá, pero nos dan el seno de uno de sus ángulos. Con eso entonces podemos encontrar un cateto y el otro cateto lo encontramos utilizando el teorema de Pitágoras. Y finalmente eso nos lleva a encontrar el perímetro, que es la respuesta final a este problema según como lo habíamos planteado acá. Bien, voy a repasar entonces cuáles son los pasos que seguimos. En caso de que algo no les quede claro, anoten la respuesta en el chat o esperen a que termine esto para levantar la mano y yo les doy la palabra en caso de que quieran hablar. Bien, partimos con este triángulo que tenía marcado el ángulo recto, marcado el ángulo alfa y marcado la hipotenusa, y en este ángulo alfa habíamos dicho que tenía un valor del seno que era de 0,5. Sabemos que el seno representa el cateto opuesto dividido por la hipotenusa, así que el cateto opuesto a alfa dividido por la hipotenusa iba a ser 0,5. Y uno de esos valores ya lo tenemos. Ya tenemos el valor de 10 de la hipotenusa, nos falta el valor del cateto opuesto, y con eso podemos plantear una ecuación, porque cateto opuesto dividido por hipotenusa tiene que ser igual al valor del seno que ya nos daban, bien, que era 0,5. Entonces igualamos esos dos, despejamos A y llegamos a que el cateto opuesto al ángulo alfa, o sea, el cateto A de acá, es igual a 5. Luego el otro cateto lo encontramos utilizando el teorema de Pitágoras. Y finalmente, para terminar, el perímetro, que es lo que nos pedían, lo podemos encontrar con esta expresión donde lo que hicimos fue sumar los lados del triángulo. Bien, se suman estos dos que no tienen raíz, 10 más 5 es 15, y este queda solito porque al tener raíz no se puede juntar con el resto. Y el resultado es 15 más 5 raíz de 3. Súper. Mis felicitaciones para quienes pudieron entenderlo ahora directamente a la primera. Quienes no lo hayan podido hacer, por favor, aprovechen de preguntar ahora para que se aclaren todas sus dudas. Bien, el primero decía lo siguiente. Tenemos que encontrar cuál es el valor de la hipotenusa X en este triángulo. Fíjense que ahora es la hipotenusa, para el cual tenemos un ángulo cuyo coseno es igual a 0,6 y tenemos el cateto adyacente que es igual a 12. Bien, entonces coseno, sabemos que coseno relaciona cateto adyacente con la hipotenusa. Bien, y en este caso el cateto adyacente al ángulo es el que está pegadito, que es 12, y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo que está opuesto al ángulo recto, que es igual a X. Y esto tiene que ser igual a 0,6. Así que tenemos que despejar X de acá. ¿Cómo hacemos eso? El X pasa multiplicando y el 0,6 pasa dividiendo. Entonces X es igual a 12 dividido en 0,6. Bien, ¿y cómo pueden dividir eso ustedes? Tienen varias maneras. Pueden pasar el 0,6 a fracción. Yo les voy a enseñar otra técnica que puede servirles a veces. Esta fracción la vamos a amplificar por 10.
Y nos va a quedar 120 dividido en 6. Y se puede simplificar el 120 con el 6 y me va a dar 20. Bien. Así que quienes habían dicho, lamentablemente, que habían dicho que la primera era 7.2, no estaban en lo correcto, lamentablemente. Siempre y cuando haya copiado bien el dibujo, ¿cierto? ¿Copié bien el dibujo? Sí, copié bien el dibujo. Así que X va a ser igual a 20. De hecho, estas medidas estaban en centímetros, así que la respuesta completa sería que X es igual a 20 centímetros. Bien. ¿Qué es lo que creo que hicieron? Anotaron al revés estas cantidades, bien, y por eso les daba que el resultado era 7.2, que iba a ser la multiplicación del 12 por el 0.6. Bien, era un poco más complicado que eso porque la X estaba aquí, perdón, la X estaba acá en el divisor de la fracción. Bien, así que el resultado final era 20, bien. Aquí tengo una pregunta en el chat con respecto a esta pregunta: ¿cómo sabes si se divide o se multiplica? Depende cómo se pongan los elementos aquí en la ecuación, bien. ¿A qué me refiero con eso? Aquí tenías la incógnita que estaba en la hipotenusa, y como las razones trigonométricas seno y coseno, la hipotenusa va a estar dividiendo, tenía que quedar aquí en el denominador de la fracción. Así que esta debía ser la ecuación que íbamos a resolver. Y para encontrar cuál era ese valor de x, el valor de x tenía que pasar multiplicando para el lado de acá, o sea, nos iba a quedar 12 igual a 0,6 por x, y luego este 0,6 tenía que pasar dividiendo, con lo que nos iba a quedar que x es igual a 12 dividido 0,6. Bien, les recomiendo no buscar una receta, una técnica donde ustedes sepan: en este caso voy a tener que multiplicar los números que me dan, en este caso voy a tener que dividir los números que me dan, porque puede que no siempre tengan esa, la información lista para procesar de esa manera. Bien, les recomiendo que siempre lo hagan caso a caso, y a medida de que vayan ganando habilidades, van ganando confianza en sus habilidades matemáticas, ahí van a poder analizar cada caso de manera un poco más rápida y van a saber, ok, entonces este lado de acá es esto dividido en tal cosa o esto por tal cosa. Bien, otra manera de resolver esto, 12 dividido en 0,6, es pasar el 0,6 a fracción. 12 dividido 6 décimos, o 3 quintos si lo quieren dejar simplificado, es lo mismo que 12 por 10 sextos, porque recuerden que cuando dividen por una fracción, la fracción se da vuelta y cambia la división por una multiplicación. Entonces 12 por 10 sextos se llega a lo mismo que estaba acá, 120 partido en 6, que eso se simplifica y da 20. Muy bien. Vamos a ver si es que efectivamente la segunda la tenían bien. La mayoría había dicho que era 4,8. Así que yo voy a copiar el triangulito a este lado de acá. Y creo que voy a pasar del otro lado de la pizarra. Tenemos un triángulo aquí, un ángulo beta. Tenemos medida de 8 centímetros, o sea, 8 metros X, y tenemos que el seno de este ángulo ahora tiene el mismo valor, 0,6. Entonces vamos a ver, en vista de cómo lo desarrollamos en este caso, les voy a dar un par de minutos para que revisen si es que lo que hicieron efectivamente estaba bien, y vamos a revisarlo en un momento.
Ya, vamos a ver entonces. En este caso tenemos el seno de beta, que es igual a 0,6, y eso lo podemos igualar a, desde la posición de beta, su cateto opuesto, que es x, dividido por la hipotenusa, que es 8. Bien, así que efectivamente en este caso se multiplicaba, bien, porque aquí vamos a tener esta ecuación que resolver, donde nuestro x ya está en el numerador de la fracción, así que para despejarlo tenemos que pasar al otro lado lo que la está dividiendo, que es este 8. Así que vamos a tener que x es igual a 0,6 por 8, y eso efectivamente es 4.8. Bien, entonces este x es 4.8, y al igual que antes teníamos las medidas en metros, así que en este caso x va a ser 4.8 metros. Así que ahora sí está muy bien lo que ustedes hicieron de multiplicar los dos valores que les daban, porque en el ejercicio, en el contexto del ejercicio, efectivamente eso es lo que había que hacer. Bien, muy bien. Así que una estrellita para ustedes, una palmadita en la espalda para quienes estaban desarrollando este ejercicio y lo hicieron de manera correcta, no lo habían entendido la primera vez, no sabían cómo hacerlo, pero ahora lo entendieron. Y para quienes están en camino de entenderlo también, mucho ánimo para ustedes. Yo sé que lo pueden hacer. Y finalmente tenemos el último ejercicio, el de la letra C, en el que tenemos un triángulo acá que aparece invertido. Tenemos un ángulo gamma en esa parte de acá abajo, tenemos una incógnita al ladito de gamma, y al frente tenemos una medida de 10, y nos dicen que la tangente, recuerden que la tangente se puede escribir como tan o TG de gamma, es 4/3. Bien. Ahí sí. Entonces, este 4/3, al que es igual la tangente de gamma, es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, porque recuerden que esa es la razón de los lados para la trigonometría. Bien, entonces este 4/3 va a ser igual a 10 dividido en x, donde vamos a tener nuevamente un caso similar al que teníamos acá. Bien, entonces 4/3 es igual a 10 dividido en x. El x que está dividiendo acá tiene que pasar multiplicando. Vamos a quedar como 4x partido en 3 es igual a 10. El 3 va a pasar multiplicando y el 4 va a pasar dividiendo. Esta parte lo voy a hacer un poco más rapidita. El 3 por 10 me va a dar 30, dividido en 4, y eso se puede simplificar para dejarlo como fracción, y que les va a quedar 15 medios, o lo pueden dividir para dejarlo como decimal. Déjenme acomodar esto un poco más, ahí sí, para que lo puedan ver más claro. 15 medios, o lo pueden dividir, y eso les va a dar 7,5. Perdón, este x va a ser igual a 7.5. Encontrarlo entonces con la misma técnica que habíamos usado antes, con la única diferencia de que en este caso la relación trigonométrica que teníamos que usar era la de tangente. Y la de tangente, recuerden que relaciona cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. El cateto opuesto de y es justamente el que está viendo al frente, que es 10, y el adyacente era el que incluía el valor que queríamos encontrar, que era x. Bien, este de acá. Súper, entonces este tipo de problemas son problemas que se llaman resolución de triángulos y que tienen que ver con cuáles son los lados de los triángulos dado que nos dan el ángulo, ¿bien? Y son la base de un tipo de problemas que vamos a comenzar a resolver el día jueves, que tienen que ver con relaciones un poco más físicas, ¿bien? Con ángulos de elevación y ángulos de depresión, que de hecho eso se usa un montón. Desde elevamiento de edificios hasta cálculos un poco más complicados como encontrar la curvatura de la Tierra, que es un cálculo que me encanta. Pero de eso vamos a hablar el miércoles. Bien, dudas sobre esto. Aprovechen de preguntar ahora, podemos resolver dudas por un minutito más. En la hora de reforzamiento de mañana, en la hora de taller de mañana, en realidad, vamos a resolver varios ejercicios más de estos con condiciones un poco más complicadas para que ustedes vayan soltando la mano y ejercitando un poco más. Cuéntenme qué tal les parece esto, muy complicado, si es que se les hace sencillo o no, si es que creen que es entretenido. Cuéntenme por favor, me gustaría saber todas esas cosas, ahora o en algún otro momento. Por mientras, entonces les digo que muchas gracias por su atención y por su participación.
Espero que no tengan muchos problemas para ingresar y participar en la clase, para poner atención y para seguir desarrollándose como seres humanos pensantes. Bien. Ya, excelente. Vamos a ver aquí. ¿Va a subir la clase? Sí, como todas las clases de matemáticas se sube al canal de YouTube. La de ayer todavía no la subo, la voy a subir hoy en la tarde. La de ayer y la de hoy. No lo entendí muy bien, dice otro compañero. Espero que entonces puedas estar presente mañana porque vamos a seguir ejercitando esto. Y hasta ahora estaba entretenido entender, dice otro compañero. Súper, muy bien. Jóvenes, entonces cuídense mucho. Espero que tengan un gran día, que sigan estando muy bien y nos vemos entonces mañana después del almuerzo. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir. Chaito.